podré agradecer lo que ha hecho Dios por mí. Cosas tan maravillosas que Él ha hecho para mí. Ni las voces de 1.000.000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que anhelo ser, dígalo, lo debo solo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Si alguna gloria se me diera, la llevaré al Calvario. Señor, con su sangre Él me ha limpiado, con su poder me ha levantado. A Dios le doy la gloria por lo que hizo por mí. A Dios, dígalo. Sea la gloria, a Dios le doy la gloria por lo que hizo por mí. Yo quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él.
Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Dele gracias, dele gracias. Abra su boca, dele gracias al Espíritu Santo. Dele gracias al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Un aplauso a Jesucristo. Se nos va a cantar y fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias. Dale gloria. Aleluya. Dile gracias a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a entrar a la disertación del mensaje de la palabra. Tú me asiento, hermano. Tú me asiento. Sí. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la disertación del mensaje de la palabra de Dios. Now we're gonna be ready to hear the message of the Word of God tonight. De estos 12 hombres y mujeres de Dios que nos han acompañado en este tiempo. From these 12 men and women of God who has been with us this time. Sin que los demás lo sepan, para nosotros nos tocaron los dos más buenos voces. I don't want the other pastor knows, but the most beautiful two are with us. Hay otros hermanos de ellos que están en diferentes congregaciones, pero a nosotros nos tocó el apóstol Jim Ricard y su esposa. So the others are in different churches tonight, but here with us is the apostle Ricard and his wife Ramona. Y nos sentimos honrados con la presencia de ellos en medio nuestro.
It's a real honor for us to having you in here. Ya lo amamos como que hace tanto tiempo que lo conocemos. We love you as if you had been with us for a long, long time. Vamos a recibir a nuestra hermana, a los esposos, hermana Ramona y hermano Ricardo. Hallelujah. So good to be with you tonight. Es muy agradable estar con ustedes esta noche. When we first came, La primera vez cuando vinimos, Pastor Eddie said, "We want you to come here." el pastor Eddie dijo, bueno, me gustaría que sean ustedes los que vengan. So we were very happy because we love this place. Así que estamos muy felices porque amamos esta iglesia. And so tonight you're really going to have a beautiful blessing. Y esta noche vamos a tener algo bastante placentero. Not only is she beautiful, Así es que ella but she is an awesome minister. tiene un ministerio hermosísimo. And so are you ready? Así es que, ¿están listos? We want to thank you. Queremos agradecerles. You have an extraordinary gift of hospitality upon your church. Ustedes tienen un don de hospitalidad increíble en su iglesia. Our whole team Espero que ustedes said, make sure that you tell Pastor Eddie and his esposo que ustedes sean como así mismo con el pastor, que sean también hospitalarios con el pastor, que sean, verdad, un soporte para él. and they want you to know that they love you Y que ustedes sepan que él les ama and we love you. y que nosotros también les amamos. Hallelujah. As we were driving here from Valladolid today, Mientras veníamos desde Valladolid hoy, we were praying for each of the churches that our team would be going to. veníamos orando por cada una de las iglesias en la que estábamos supuestos a estar esta noche. And we came to the place where we were praying for you Y vinimos a este lugar y veníamos orando por cada uno de ustedes and for your church. y por la iglesia en sentido general. And we believe Y creemos by the Holy Spirit por el Espíritu Santo that God is opening a well of healing in que this Dios place. está abriendo un ministerio de salud en esta iglesia. Hallelujah. This is a place, Este es el lugar, a house of salvation una casa de salvación and a house of healing. y una casa de sanidad, de milagros. People are going to come from near and far. La gente va a venir de cerca y de lejos. Hallelujah. They'll come here to receive a touch from the Lord. Y vendrán aquí a recibir el toque del Señor. Already, the testimonies are going out Y los testimonios van a salir de aquí hacia afuera. about what took place this weekend. Pero en este lugar Thank you for opening hay this que, house to hay que us. agradecer de verdad la hospitalidad y cómo ustedes abren las puertas de este lugar para nosotros. And to all the other churches to gather here. Y cada una de las otras iglesias que estuvieron juntas con ustedes recibiéndonos durante estos días. May your ministry be blessed beyond measure. Pudimos ministrar a tantas gentes. Hallelujah. Aleluya. We're going to talk tonight about what happens when God touches you. Vamos a hablar esta noche sobre qué pasa cuando Dios nos toca. If you have your Bibles with you, Si tienen una Biblia con ustedes, I'd like you to open to the 5th chapter of Mark. me gustaría que la abran en el capítulo 5 de Marcos. And I want you to just put your finger there, Y quiero solamente que le pongan el dedito ahí, just so it's ready. Because I want to tell you a story first. porque antes de eso, señálala, porque antes de eso quiero contarles una breve historia.
I never thought that these eyes would see the miracles we're seeing today. Jamás pensé que mis ojos podrían ver los milagros que estoy viendo hoy día. We have prayed for years and years and years Hemos orado por años y años y años to see the miracle working power of God released. para ver cómo se desatan los milagros en el poder de Dios. And we have seen a continual increase Y in los that estamos power. viendo cada vez incrementarse más y más y más. Besides our apostolic network called RAIN, No obstante a que ayer estuvo lloviendo, which is a network of pastors, churches, vimos una especie de red de pastores, iglesias, missionaries, misioneros, and translocal ministries that travel. estando con nosotros en este ministerio de viajantes. The Lord has also entrusted to us Así es que el Señor nos ha depositado una confianza en Él the International Association of Healing Ministries. y hemos podido agrupar o formar este ministerio internacional de sanidad y milagros. And our mandate is to raise the level of God's healing power around the world. Y hemos visto cómo la dirección de Dios se ha manifestado a través de su poder en nosotros para sanar. And we are amazed at what we Y see. estamos asombrados de lo que estamos viendo en Él. Every year Cada año, in the capital city of Minnesota, en la ciudad principal del estado de Minnesota, that's right in the middle of the USA and up by Canada, exactamente entre Canadá y los Estados Unidos, we do an international healing conference every single year. nosotros hacemos una especie de seminario o conferencia de sanidad como las estamos haciendo aquí, pero allá más amplio. And then we do healing conferences all around the world. Y ellos también como vienen gente de otras partes a ese lugar, van a impartir ese mismo seminario a otras partes del mundo. We cannot be there for all of them. No podemos estar allá solamente para ellos. And we have leaders in various places around the world. Y así que tenemos líderes distribuidos en diversos puntos del mundo. And Pastor Juan Hernandez in Santo Domingo Por ejemplo, el pastor Juan Hernández en la capital de is our Dominicana. national director for the Dominican Republic. Ese es nuestro representante internacional para la República Dominicana. And we see more miracles in this nation Y than hemos we see in visto any más other milagros place. en esta nación de la República Dominicana que lo que hemos visto en cualquier otra parte del mundo. Hallelujah. Aleluya. I want to tell you about an extraordinary miracle Quiero hablarles a ustedes de un milagro extraordinario that happened in our healing conference 3 years ago in Minneapolis. que pasó en el estado de Minneapolis, la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, hace alrededor de 3 años. There was a man by the name of Rob, Había un señor que se llamaba Frog and Rob was in his early 40s, y tenía más o menos unos 40 años. and he became very sick very quickly. Y él se enfermó de manera muy repentina, pero sumamente enfermo. He had been in good health all his life. Excuse me? He had been in good health all his life. Okay, y él había sido siempre una persona que gozaba de buena salud. But suddenly he was struck down with a deadly disease. Pero de repente se puso muy enfermo con una enfermedad que aparentaba ser mortífera. From the time that he first started feeling sick Así que cuando él empezó a sentirse así, until he was in the hospital on life support tuvimos que darle asistencia hospitalaria was only a few days. solo por algunos días, y solo en algunos días They did every test they could do. les hicieron todas las clases de análisis y pruebas que pudieron, And they found that he had cancer in his blood. y encontraron que él tenía un cáncer en la sangre. He had acute leukemia. Él tenía un cáncer glucómetro, como glucosa, en la glucosa, exactamente, en la sangre. And so they started giving him chemotherapy. Así que empezaron a darle quimioterapia. Chemotherapy is a poison that they put into your body.
La quimioterapia es una especie de antibacteria o antivenenoso ante esa bacteria que él tenía, y eso duele a través de la sangre, to seek out and kill the cancer. para que pudiera matar ese cáncer. But he got sicker and sicker and sicker. Pero él estaba más enfermo y más enfermo y más enfermo. He was at death's door. He was. He was at death's door. Él estaba a punto de morir. The doctors didn't know what to do with him. Así que los médicos no sabían realmente qué hacer con él. They said there's only one hope. Ellos dijeron, solamente hay una esperanza. If we can give you enough chemo Si podemos darte las suficientes quimioterapia, to get the cancer down to 1%, para reducir porcentualmente a su mínimo esplendor el cáncer, then we can give you entonces podemos darte a bone marrow transplant. un trasplante de sanguíneo. But he was at his limit Pero ya él estaba en su límite of chemotherapy. de quimioterapia. He looked like a leper. Ya su cuerpo realmente no resistía. His skin was peeled away. Así es que su piel ya se estaba desprendiendo de su And cuerpo. in places it was just all brown and blotchy. Y se veían ya las marcas del color de la piel marrón y With morada. open and oozing sores. Ya no había prácticamente más nada que hacer. And they said the hospital wasn't a safe place for him anymore. Y dijeron que ya él estaba desahuciado, o sea, ya el hospital no era un lugar recomendable para él. Because with all the chemotherapy he could catch any germs that came Porque sí, along. con todas las quimio que él había recibido, So they sent him home. así es que lo enviaron, como decimos en buen dominicano, lo enviaron a morirse a su casa. They thought his only hope was Fíjense, getting that cancer down to 1%. fíjense cuál fue la última esperanza que le dieron en el hospital, enviarlo a morir a su casa. But we know Pero nosotros sabemos, what his hope truly was. nosotros sí sabemos lo que es una verdadera His esperanza. hope was in a touch from God. Y su esperanza estaba en el toque de Dios. And his friend heard about our healing conference. Así es que los amigos de él escucharon de un ministerio que sanaba o de sanidad. And so he told Rob, he said, I'm going to take you to that healing conference. Y ellos le dijeron, oye, sabemos que tú estás muy mal, pero nosotros vamos a hacer lo que sea para llevarte a ti a ese seminario de sanidad que están anunciando. And Rob was too weak to even get out of bed. Y esperaron durante 2 semanas. He hadn't walked for months. Él no había caminado durante meses. And now his friend wanted to take him to a big healing conference. Y ahora sus amigos estaban trayéndolo a esa gran conferencia de milagros y sanidades como la que habíamos anunciado aquí en el Seibo hace días. So his friend came over with his truck, Así es que sus amigos lo trajeron en un camión, came over to take Rob to the healing conference. lo sacaron de la camioneta y lo trajeron hacia el lugar donde se estaba dictando la conferencia de sanidad y milagros. And he had to lift him out of bed. ¿Ah? He had to pick him up out of O bed. sea, tuvieron que levantarlo porque él no podía sostenerse por sí mismo. He had to get him dressed, Tuvieron que llevarlo hacia adentro had to clean him up. y limpiarlo. And the only way he could carry him Y la única parte por donde podían agarrarlo was to put him over his fue shoulder ponérselo sobre sus hombros, entre and dos, carry him out to his y truck. llevarlo así hacia el lugar. And he tried to get him into the front seat of the truck, Y estaban intentando traerlo dentro del camión, but it was too high. pero era muy difícil. And he couldn't even get him into the front seat of the truck. Así es que tuvieron que llevarlo fuera del camión. So he took him like a sack of potatoes Así que si usted, por ejemplo, agarra un saco and he threw him into the back of the y lo truck tira hacia allá and he covered him up with a blanket. y lo cubre con algo de color blanco, He drove him to our healing conference.
Así fue la forma como ellos prácticamente lo trajeron hacia la conferencia de sanidad, como si hubiera sido algo que ya no se consideraba ni persona. And we have teams at our conference. Y tenemos teenagers. Teams. Tenemos equipo en nuestras conferencias. We have teams who will pray for the sick well before this conference starts. Tenemos servidores que oran, no importa la situación por la que tenga la persona. Because there are some people who are too sick to sit through a church service. Porque siempre nos encontramos con gente que está muy enferma y tenemos personas preparadas para orar por ellos. Too sick to sit through worship. Y que están muy enferma para sentarse a esperar un tiempo de adoración. And through the announcements. Y a escuchar los anuncios. And through the offering. Y a también esperar, estando enfermo, durante la ofrenda. And through the word being preached. Y también eso sería difícil ponerlo a esperar escuchando un mensaje de la disertación de la palabra. So we have a room where all the extremely sick people. Así es que tenemos preparada una habitación para cuando llega esa gente que está muy enferma, inmediatamente comenzar a orar. Come for prayer. Venir a orar por ellos. Rob's friend picks him up out of the back of the truck and carries him into the church. Así es que tomaron al hombre por sus hombros y en vez de traerlo al área de la conferencia, lo llevaron directamente a la sala de oración. Brought him into the prayer room, put him in a chair. Así es que probablemente durante un rato sentado en una silla. And one of the prayer teams just surrounded him. Y uno de las personas que oraban estaba alrededor, dándole vuelta alrededor de su cuerpo. And he looked so bad. Y lo vio tan mal. They were almost afraid to touch him. Que estaba incluso dudando el tocarle. Because they thought it could kill him. Porque su cuerpo parece que podía matar del estado en que estaba. Ya estaba desahuciado. Very, very sick. Muy enfermo. And so, as they began to pray for him, así que cuando comenzaron a orar por él, it began to stir hope. It began to stir hope in his heart. Él empezó a tener esperanza en su corazón, no como la esperanza que le dieron en el hospital. And his spirit just brightened up a little bit. Así es que su espíritu comenzó a notarse la diferencia. And so they kept praying for him. Y ellos seguían orando por él. They brought him a glass of water. Just like that. Thank you. After they prayed for him for a while, después que oraron durante un momento, the worship team began practicing before the service. El equipo de adoración vino y cantó también en esa habitación. And when he heard the worship, y cuando él escuchó la adoración, something really grabbed a hold of him. Algo realmente envolvió su corazón. And he asked if they could bring him into the sanctuary and let him sit. Y ese hombre que estaba muriendo preguntó si había forma de llevarle a él al lugar donde se estaba adorando. So he sat all the way through the worship practice. Así es que él fue y estuvo sentado durante todo el servicio. And then his friend threw him over his shoulder Así again. es que sus amigos volvieron y lo tomaron, lo sacaron de la habitación y lo llevaron al servicio donde estuvo Took him sentado. out to his truck and drove him home. Y luego, cuando terminó el servicio, pasó lo mismo y lo llevaron a su casa. He showed no signs of being healed. Aparentemente no hubo ninguna sanidad en ese momento. But when Rob woke up the next morning, pero cuando supimos de él al día siguiente, he didn't even think about it. Ya él ni siquiera pensaba en la enfermedad que tenía. But he got out of bed. But he got out of his bed by himself. Oh, así es que ya él se podía incluso quitar la ropa por sí mismo. He went and took y se a apió de la cama y se bañó. And started to make himself some breakfast. Y comenzó él mismo a preparar su desayuno. Hallelujah. 3 days later, 3 días después,
Rob had his appointment with the doctors. El señor tenía una cita con su médico. They were shocked to see him. Y los médicos estaban como tan asombrados como si le hubiera dado un ataque. They said, "We don't know what happened." No entendemos qué pasó, dijeron. So they put him through all the tests again. They put him through every test again. Así que empezaron a hacerle todos los análisis de nuevo. And when the tests came back, Y cuando los análisis, el resultado ya estaba, including a full body scan, incluyendo una tomografía corporal completa, and he not only had cancer in his blood, no solamente era que no tenía cáncer en su sangre, but it had produced pero tumors all throughout his body. también había producido tumores alrededor de su cuerpo. And now Y they ahora could find nothing. no pudieron encontrar absolutamente Nada. nada. Glory to God. Gloria a Dios. Not a trace of cancer. Nada, Not one ni cáncer, trace. ni los tumores, ni nada. He sent me a letter Él me escribió una carta and told me about his healing. y me escribió sobre su milagro de salud, de sanidad. So I built a relationship with him on Facebook and just emailing Así back que and forth. pude cultivar una amistad con él a través de Facebook y de email, de mensajes. And I invited him to our conference the following October. Y lo pude invitar a la próxima conferencia, que en ese año fue en octubre. And Rob came and gave his testimony. Y cuando él se paró y dio su testimonio, And before he just had a few little tufts of hair, Y- but was almost completely bald. entonces recordaba que antes él ni siquiera se podía tocar los cabellos porque se le salían. Now he had a full head of hair. Ahora tiene un gran afro Not only that, but a full beard. y tiene un gran bigote y barba después que no tenía nada por el causa del cáncer. Just one touch. Solo un toque, Just one touch from Jesus solo un toque de Jesús changes everything. cambia todas las cosas. One touch from Jesus Un toque de Jesús changes a person's destiny. cambia el destino de una persona. Your destiny has to do with your destination. Tu destino está marcado por lo que tú has preparado para ello. Rob did not know Jesus when he came for prayer. Y probablemente no tenga nada que ver con Jesús, pero cuando el toque de Jesús viene, entonces todo eso cambia. But we train all of our prayer warriors. Excuse me. We train all of our prayer teams. Así es que We train and equip all of our people who are on the prayer es team. por eso que nos preocupamos tanto por equipar y enseñar a la gente que sepa cómo administrar los milagros y sanidades donde quiera que vamos. We tell them Les decimos the most important thing is not getting someone healed, que lo más importante no es ver que alguien se sane, because you can get them healed, porque usted puede sanarse, but if they don't know the Lord, pero si ellos no conocen al Señor, they're going to die and go to hell. se van a morir como quiera con todo y el milagro y se van a ir al infierno. And so the most important Así thing es que la cosa más importante es when you pray for someone que cuando usted ore por alguien, is to find out if they have a living relationship with Jesus Christ. es que de alguna manera usted trate de enseñarle que debe reconocer al Señor Jesucristo como su Señor. And if they don't, Y si no lo hacen, then you lead them to the Lord. entonces ellos se van a perder de la gloria del Señor. So Rob met Jesus, Así es que demos a and conocer a his whole Jesús. life was changed. Y toda la vida de esa persona que le conozca va a cambiar. I want to take you Yo quiero agradecerles a ustedes. into the 5th chapter of Mark, Quiero enseñarle a su vez en el capítulo 5 de Marcos. and I want to tell you about 3 people Y quiero contarles también sobre 3 personas whose whole lives, que toda su vida, whose destiny su destino was changed fue cambiado by one touch por from un Jesus toque Christ. del Señor Jesucristo. Amen. Amén. The first one I want to talk about La primera persona de la que quiero hablarles is right in the beginning.
está of the 5th escrito chapter. en el principio del capítulo 5. And Jesus and his disciples Y Jesús y sus discípulos had just come from some conflict that Jesus had with the Pharisees vinieron fruto de un conflicto que tenía, o más bien surgió un conflicto entre Jesús y los fariseos, over healing the man with the withered hand porque Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca on the Sabbath. y era sábado. He broke the rules. Así es que Jesús rompió las reglas, Jesus was a rebel. o las reglas no, las tradiciones. And they said, you can't do that. Y ellos le dijeron, oye, tú no You, puedes you, hacer you eso. absolutely cannot heal on the Sabbath. Absolutamente tú no puedes That's sanar work. en And el you're not día del supposed to work on the descanso del Sabbath. Señor. Religion La religión can become very heartless. puede ser bastante dura It can lack the compassion y cierra la compasión of the heart of God. del corazón de Dios. It can lack Pero no puede cerrar the love of God, el amor de Dios, the mercy of la God, misericordia de Dios and the abundant grace of God. y la gloriosa gracia del If Señor. it's just about rules Si solo se trata de tradiciones and not about a relationship y with the no living de una God, relación personal con el Señor, the letter of the law kills, la letra de la palabra de Dios entonces mata, but the Spirit gives Pero- life. pero el Espíritu es lo que le trae vida. Hallelujah. Aleluya. So Jesus and his disciples had come out of Capernaum Así es que Jesús y sus discípulos salieron de Capernaum in trouble with the Pharisees and the scribes teniendo esta situación con los fariseos y los and the escribas ruler of the synagogue y vinieron and the ruler of the synagogue. en las reglas de las sinagogas. And they got in their boat and went to the other side of the lake. La situación fue con los, ¿cómo se dice? Con el liderazgo de la sinagoga, o sea, con los líderes religiosos. Yep. And they got in the boat Así es que cuando ellos salieron, entonces se montaron en el bote and they went over to the east side of the Sea of Galilee, y se fueron al otro lado de la ribera del mar de Galilea, to the area where the Gadarenes lived. al área donde los galileos viven. And when Jesus got off the boat, Y cuando Jesús se apió de la barca, there was always a crowd waiting for him. habían cientos y cientos de personas esperándole, The buscándole. word would always get there before him. The word that he was coming would get there before him. La gente había hecho los comentarios de que ya él venía, así que todo el mundo lo estaba esperando al otro lado de la orilla del mar. And it says here that immediately he met a man. Y todo el mundo escuchaba de las sanidades que él había hecho, e inmediatamente él se apió de la barca, sanó a una persona. A man who lived among the tombs. Un hombre que, He lived among the tombs in the cemetery. un hombre que vivía entre las tumbas del cementerio. This man was so demonized Este hombre estaba fuera de sí that he would cut himself with stones. y estaba amarrado a sí mismo con cadenas. And so Jesus Y Jesús found out that no one could bind this man. al ver a este hombre, They would put him in fetters and chains. viendo que lo tenían envuelto entre cadenas porque se ponía muy peligroso y agresivo, But because he was demon possessed, y porque estaba amarrado, he had a supernatural strength tenía una especie de fuerza that sobrenatural would just break que every chain incluso they put podía on him. romper las cadenas que le And ponían. people were very afraid of him. Así que la gente le tenía mucho temor a ese hombre. And it says always, night and day, Y así es que todos los días, noche y día, he was in the mountains and the tombs, estaba rodeando las tumbas del cementerio, crying out llorando, voceando, and cutting himself with stones. y él mismo arrastrando sus cadenas y volteando las piedras. Desperate people, Esa gente, people who are very needy, gente que está muy necesitada, will recognize where help comes from.
esa gente que está muy necesitada, lo más probable es que reconozca de dónde viene una ayuda, una And esperanza. the moment this demoniac saw Jesus, Y el mejor testimonio es que cuando Jesús lo vio, he ran to him and fell at his feet and worshipped him. él corrió hacia Jesús And he cried out with a loud voice and said, y le dijo con una gran voz: "What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God?" y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? He said, "I implore you Te conjuro por Dios, by God that you do not come and torment te me." conjuro por Dios que no me atormente. Jesus knew he wasn't talking to that man. Así es que Jesús sabía quién le estaba hablando a través de ese hombre. He was talking to the demons that were in that Él man. estaba hablando a la dimensión o la legión que estaba en ese hombre, era que le estaba dirigiendo la palabra. And al he Señor. said, "Come out of him, you Y a unclean esa spirit." legión fue que el Señor Jesús le dijo: sal fuera de él. And he asked that demon, "What is your name?" Así que Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? And he said, "I am Legion." Y él le dijo: yo soy una legión. He was indicating that there were many more than one demon in this Él le man. estaba indicando que había mucho más que un demonio viviendo en ese cuerpo. The fact is El asunto es that a legion is 6,000 que la soldiers. religión es 6,000. 6,000 soldiers. Que una legión es 6,000 soldados. So you would say this man really had demons. Así que imagínense cuántos demonios vivían en ese cuerpo que vino a ser como una especie de contenedor para que esos demonios And the estuvieran demons dentro. begged him. They said, do not cast us out of this country. Y los demonios, conociendo el poder que tenía Jesús, le dijeron: no nos envíe al abismo. And see that herd of pigs over there? Y vieron una gran cantidad de cerdos allá, And there were about 2,000 pigs in that cerca herd. de 2,000 cerdos. They said, cast us into the pigs. Por favor, le dijeron: mándanos a los cerdos. And Jesus said, okay. Y Jesús dijo: está bien. And he cast them into the swine, into Y the los pigs. envió a los cerdos. And immediately, E inmediatamente those demons esos demonios that were trying to kill that young man que habían tratado de matar a ese hombre drove those pigs down a steep embankment guiaron esos cerdos right into the sea hacia ese abismo, and destroyed them all. por debajo de esa montaña, y se mataron. Wow. Wow. That young man escaped destruction. Ese es realmente el destructor de la humanidad. And when the scribes and Pharisees showed up, Y cuando los escribas y fariseos se enteraron de eso, they saw him fully clothed, se rasgaron sus vestidos sitting there, y se sentaron allá, looking normal. mirando dentro de lo que era secular, normal. It was an amazing sight. Y estaban asombrados de lo que estaba pasando, He was porque in his right mind. ahora estaban viendo a ese hombre que estuvo endemoniado con una nueva mente, viéndolos vestidos normal. One of our first ministries Uno de los primeros ministerios was an invitation to go minister at the state mental hospital in our area. una de los focos de nuestro ministerio es específicamente ese: ir a orar por la gente con problemas de demencia al hospital. The chaplain had called our pastor Y cuando llaman a nuestros pastores and asked if he could send some people who would come and minister to the mentally ill. Para pedirle a nuestros pastores, cuando lo llaman, ¿verdad?, si pueden enviar a alguien que pueda venir a orar y ministrarle a la gente con problemas de discapacidad mental, ¿se podría decir, pastor? And he said, we really need help. Y ellos nos dicen: realmente necesitamos He said, su we ayuda. have at least one suicide every week. Así es que por lo menos una vez a la semana hacemos este tipo de trabajo. And he said, in fact, we had 3 suicides last week. 3 suicides Suicides, where they killed themselves.
where a person gets Tuvimos, es raro la semana que no pasa por lo menos un suicidio de esta gente con problemas mentales, y ella está diciendo que en una de esas ocasiones llamaron al pastor pidiéndole ayuda con esa gente con problemas mentales, porque en esa semana habían tenido 3 suicidios. They had taken these people who were so desperate. Así es que imagínense el problema que significaba esto para el cuerpo médico, teniendo gente que querían quitarse la vida. To a retreat house where they were ministered to. Así es que ahora necesitábamos incrementar también nuestro cuerpo de oración, nuestro equipo de oración. And this group of priests Y este grupo de oradores o sacerdotes did a ritual, what do you call it? Deliverance, exorcism. Venían a hacer servicios de liberación. But they weren't liberated at all. Así es que, y de todas maneras, estos enfermos no eran liberados, They were not set free no eran libres, because these priests porque estos sacerdotes did not possess the power of the Holy tampoco Spirit. tenían el poder del Espíritu Santo. That's right. And so when those 3 people came back, Y cuando esos 3 hombres volvieron, all that had done was stir up the demons in them. ¿oh? All that exorcism did was stir up the demons in them. They weren't set free. They were not set free. Y cuando estos hombres con problemas mentales vinieron unos sacerdotes a orar por ellos, pero no pudieron liberarlos porque ellos no tenían el poder del Espíritu Santo. Así que el cuerpo médico del hospital donde estaban trabajando con estas personas con discapacidad se vio en la necesidad entonces de llamar al ministerio del pastor de Ramona. So the chaplain asked if we could come and minister to these people. Así es que hay un cuerpo, pastor, como de ayudante, que es internacional, que siempre son cristianos, visten ropa blanca. ¿Cómo se llama? Los capellanes le pidieron a ellos. Okay. Sorry. We ministered there for 2.5 years. Que fueran a ministrarle, así que les ministramos 2.5 years. 2.5 years. Por 2 años y medio. And not one person committed suicide during that time. Y only one. None. Una persona se suicidó durante ese tiempo No more que suicide. nuestros capellanes estuvieron ministrando. But the even better news Pero aún, a pesar de las buenas noticias, is that we prayed for them oramos por ellos and God just touched them and healed them one by one. y Dios empezó a tocar a cada enfermo mental uno a uno. And the state hospital Y aún en el hospital is a place where they give up on people, hay un lugar, there is a place for it, where they just give up on you, where they don't believe that you can be helped. Ok, aún así en el hospital hay personas que no creen que Dios los puede sanar, aún ellos viendo que Dios la ha ido sanando a esa gente. So they just lock them up Así es que cierran las puertas and put them on drugs to keep them like zombies. y se lo ponen en una especie de difícil, ¿verdad? Los cristianos para que vayan a orar. But we saw one person after the next put in their right mind. Pero también hemos visto a una persona que Dios, that God, what? Put in their right mind. Le cambió su mente de ser una persona con demencia a una persona correcta, normal. It was an awesome time. Y eso fue una vez, en ese momento fue algo glorioso, maravilloso. So when this young man Así es que este hombre, was put in his right mind, que Dios le devolvió su mente, ¿verdad? he pleaded with Jesus. Él creyó en Jesús He wanted to go with him. y quería seguir a He Jesús. wanted to get in the boat with him and just go Quería after subirse Jesus. a la barca con Jesús. And Jesus said Y no. Jesús le dijo, no, He said, I want you to go home to your yo friends quiero que tú vayas a tu casa y a tus amigos and tell them y diles what great things the Lord has done las for you cosas grandes que el Señor ha hecho contigo and how He has had compassion upon y you. cómo Él ha tenido compasión de ti.
Do you think he was obedient to that? ¿Ustedes creen que él fue obediente con eso? Well, he told a lot of people, Él empezó a decirle a todo el mundo, but instead of just going home, y mientras iba a casa, he went to all the cities of the Decapolis, 10 cities, pasó por 10 ciudades and told them about the wonderful thing that Jesus y did for him. empezó a decirle a todo el mundo de las cosas grandes que el Señor Told había them hecho con él. all what Jesus had done. Y todo el mundo supo lo que Dios había hecho. Hallelujah. Aleluya. And you're going to see in a little bit what that testimony does. Your testimony is so important. Y eso es bueno que nosotros sepamos que nuestros testimonios de lo que Dios hace con nosotros son muy importantes. So Jesus goes back across the lake again over to Capernaum. Así es que Jesús regresó a Capernaum. The city of Capernaum is right on the northwest coast La of the ciudad Sea of de Galilee. Capernaum estaba ubicada exactamente entre el norte y el oeste, de norte en west of. Yep, northwest on the Sea of Galilee. Estaba ubicada al noroeste de la ciudad de Galilea. And it was the place, it was the center of Jesus' ministry. Y Galilea es el lugar central del ministerio de Jesucristo. Capernaum was the place where he stayed, most likely at the home of Andrew and Peter. Así es que, y Capernaum era el lugar donde realmente él más estaba mientras anduvo con Pedro, And it was out from there that he would go on ministry. y con Pedro él siempre salía desde ese lugar a ministrar. So they get in the boat and cross over to Capernaum, Así es que se subieron a la barca y regresaron a Capernaum. and he gets off the boat and here's a big crowd already. Y cuando se estaban desmontando alcanzaron a ver una gran multitud que le esperaba. He couldn't get away from the crowds. It was very hard. He couldn't get away from the crowd. Y no podía ya escapársele a la multitud. Jesús no lo podía dejar porque ellos le seguían donde quiera que él iba. Because people kept hearing the wonderful news Porque la gente siempre sigue las cosas buenas que escucha. of the miracles Y la gente sigue And los the milagros healings. y las and sanidades. how he had set people free. Y como él libertaba a las personas. And so as he's coming off the boat, Y mientras él salía de la barca, the ruler of the synagogue, los líderes de la sinagoga, his name was Jairus. his name? Jairus. Su nombre era un líder de la sinagoga llamado Jairo. Oh, okay, that's how you Jairo. pronounce it in Yeah. Spanish. Okay. Jairus came to him Jairo vino a él and pleaded with him to come to his home and lay hands on his daughter and heal her. y le rogó que viniera a su casa porque tenía una hija muy enferma. And I think even though Jesus was tired, Y a pesar de que Jesús estaba cansado, he really wanted to go and heal Jairus' daughter. o sea, él mostró consideración con Jesús al notarlo cansado, pero le rogaba que por favor viniera a su casa. Jairus had fallen at the feet of Jesus, Y Jairo, and he said, "My daughter lies at the door of death. así que Jairo le decía, Señor, mi hija está muriendo. Come and lay your hands on her, Por favor, ven y pon tu mano sobre ella, that she may be healed and live." que de seguro cuando tú la toques ella sanará. And immediately Jesus, not thinking of his own needs, followed Jairus, Y Jesús inmediatamente, a pesar de la multitud, siguió a Jairo. started heading right for Jairus' home. Y mientras iban a su casa, Now you have to realize Jairus, as ruler of the synagogue, ahora es bueno que ustedes entiendan, porque Jairo era un líder de la sinagoga. he was one who had stood against Jesus for healing on the Sabbath. Y probablemente él mismo fuera uno de aquellos que cuestionó a Jesús porque había sanado a aquel hombre un día sábado. Not only had he stood against Jesus, Not only, not only had he stood against Jesus, ahora no solamente estaba Jairo entre la contradicción de que tenía que respetar y defender su religión, pero también estaba, ¿verdad?, entre la espada y la pared, porque ahora era su hija la que estaba muriendo. but he had sent a request to Jerusalem
for some of the chief Pharisees and scribes to come. Así es que la gente, incluso los mismos discípulos, cuestionaban a Jesús porque estaba siguiendo a uno de los jefes de la sinagoga que le rechazaban. To stop this young rebel named Jesus. To stop. He called the Pharisees to come and stop Jesus from healing people. Ajá. A pesar de que la misma gente de Jairo eran lo que querían que Jesús parara de sanar los días sábados. But Ahora, now things have changed pero ahora las cosas entonces están cambiando, because his daughter is porque sick. ahora se trata de su hija. Suddenly, Así es que de repente he remembers él recordó that Jesus healed these people. que Jesús había sanado a una persona. Suddenly, the need for his daughter De repente este hombre pensó en que su hija changes his heart. podía cambiar, podía ser sanada por ese mismo hombre a quien él y sus líderes de la sinagoga antes querían sacrificarlo porque sanaban un sábado. I don't know how long he stood on the shores of Galilee waiting for Jesus to come back from the Yo other side. realmente no sé, porque la Biblia no dice cuánto tiempo estuvo ese líder religioso, o sea Jairo, esperando a que Jesús saliera de la barca en But Galilea. he was desperate. Pero él estaba ahí He esperando. wanted Jesus to Y come él and touch his daughter. quería que Jesús viniera con él a su casa. And his heart must have just leapt in him with joy when Jesus said, "Yes, I'll come with you." Y pudiésemos decir en buen dominicano que su corazón se alegró al ver que Jesús venía, porque era él quien estaba esperando. And as they're not going alone. Y él no iba a irse solo. This whole crowd was moving together. Había una gran multitud, o sea que no solamente Jairo estaba esperando. Everybody wanted to touch Y Jesus. todo el mundo quería tocar a And Jesús. they're all pressing in on him. Y todo el mundo esperaba un milagro de él. And suddenly Jesus feels someone touch him. Es como aquella vez que una gran multitud le tocaba y de repente él sintió que salió And poder de he él. feels power go out from him. Él sintió que salió poder de él. Virtue goes out from him. Así es que cuando tocamos a Jesús, poder sale de él. And he turns around and said, "Who touched me?" Y aquella vez Jesús se paró y se detuvo y le preguntó a los discípulos, ¿quién me ha tocado? And his disciples said, Y sus "But Master, discípulos- everybody's touching you." Y los discípulos dijeron, maestro, todo el mundo te está tocando. And here's this woman Y aquí está esta mujer who had an issue of blood for 12 years. que tiene un flujo de sangre por 12 años. She was so weak from losing so much blood. Estaba muy débil porque había perdido mucha sangre. She was so anemic, Estaba muy anémica in such poor health. y deseosa de una sanidad. But she had heard the testimony Y ella también había oído los testimonios about this Jesus of Nazareth sobre Jesús, who had healed people, quien había sanado a who personas, had touched people in quien their whole había lives. tocado a personas y toda su vida And había she thought, cambiado. if I could just press Y through ella this decía, crowd, si yo solo pudiese tocar el borde, if I could only touch the hem of his garment, si yo pudiera solamente tocar el borde de sus I'll be vestiduras, healed. yo seré sana. And Jesus Y stops Jesús se detuvo to talk to this woman. a hablarle a esa mujer. And can you imagine how Jairus felt? Imagínense cómo pudo ser ese escenario. He just had this joy of having Jesus come toward his house. Imagínense Jesús caminando y esta señora agarrándole los And now vestidos. Jesus stops to minister to this woman. Y Jesús entonces se detuvo y le ministró poder a esta señora. And I'm sure he wanted to rush him along. Y yo sé que ella quería hacerlo de la manera más silenciosa posible, que nadie lo notara. And Jesus is ministering to this woman. Y Jesús le ministró a esta mujer. And you know, that woman had an issue of blood for 12 Y years. ustedes saben, esa mujer tenía un flujo de sangre durante 12 años. Jairus was the ruler of the synagogue, Jairo era un líder de la sinagoga and his daughter was born 12 years ago. y su hija también tenía 12 años. And some theologians believe Y algunos estudiosos creen
that Jairus, being the ruler of the synagogue, que Jairo, siendo un líder de la sinagoga, had to put that woman out of the synagogue because she was unclean. que Jairo había puesto a esa mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años, la había sacado de la sinagoga porque tenía un flujo de sangre. Hace 12 años cuando nació su hija. Jesus has just y ahora Jesús released his healing power. Ha soltado, ha desatado poder. Because by faith she Porque grabbed a por hold of the hem of fe his ella garment. agarró el borde de las vestiduras de Jesús. And you know, it wasn't just the hem of his garment. Y saben ustedes, el poder realmente no estaba en la tela. Because he was a young Jewish rabbi, Porque a young Jesús, Jewish teacher. Jesús era un maestro considerado un rabino y tenía que usar esa ropa así larga. He wore his prayer shawl underneath his outer garment. Excuse me. He wore his prayer shawl, his talit that he would pray. Ella usaba un manto para que no se le viera, ¿verdad? Ustedes saben el manto que usa normalmente. And on the corners of that prayer shawl, y en las en esta parte aquí the corners always another thing. En esta partecita, es que en español yo tampoco sé decir esto, ¿cómo se dice? No, que no se puede decir, no, en el borde será. Está bien, ya ustedes saben, pero no es en la esquina, eso no es necesario. So on the corners of the prayer shawl were tassels. Okay, así es que en esta parte de las vestiduras de Jesús. And those tassels had little knots tied in them. Y las vestiduras de Jesús les colgaban como unas pequeñas cositas, ¿verdad? Redondas aquí. And all those little knots on the tassels. Y todas esas bolitas were to remind him eran para recordarle of his covenant with God. A los seguidores de Jesús. Was to remind him of the laws of God. Para recordarle el poder del Señor. And when she touched, y cuando ella tocó eso, that promise of God, la promesa de Dios, in those tassels. The promise of the Lord. The promise of the Lord, promise of God. Was when she touched. Sí, cuando lo tocó. That's when she was healed. Okay, cuando ella tocó esas bolitas que están conformada dentro de las vestiduras que el Señor le conformó a Moisés allá en el Antiguo Testamento, o sea, eso tiene un símbolo bíblico antiguo testamentario para recordarles a ellos que Dios es el Dios que sana, ¿verdad? Entonces cuando ella tocó esos colgantes de las vestiduras de Jesús, ella fue sanada para retrotraer eso que el Señor le quería recordar cuando el Señor diseñó la ropa para los sacerdotes allá en el Antiguo Testamento. Hallelujah. And so this woman responded to Jesus. Le respondió a Jesús. When he said, "Who touched me?" Cuando le dijo, tú me tocaste. Ella le dijo, fui yo que te toqué. And trembling, y estaba temblando. She fell down before him. Y ella entonces dejó notar. She told him the whole truth. She told him the truth about her condition. Dejó saber a Jesús la verdad de que era ella que la había tocado. And Jesus said to her, "Daughter, y Jesús le dijo, hija, your faith has made you well. Tu fe te ha sanado. Go in peace. Ve en paz. And be healed of your affliction." Y se sana del flujo de tu enfermedad. Jairus is standing there, y Jairo estaba ahí parado, wanting to rush Jesus to his daughter's bedside, queriendo arrastrar a Jesús rápidamente para llevárselo a su casa, so that she would be healed, para que su hija fuera sana. And he's confronted with this woman, y él estaba enfrentando a esa mujer, who he had cast out of the synagogue, la misma que él había sacado de la sinagoga, because she was considered unclean, considerada inmunda por el flujo de sangre que tenía. Era el mismo Jairo que 12 años atrás, les repito, la había sacado de la sinagoga por considerarla inmunda. And Jesus doesn't say to her,
Y Jesús no le dijo nada de eso a ella. You go and show yourself to the priests. Y tampoco le dijo, como en otras ocasiones le había dicho a otro sanado, ve y muéstrate al sacerdote. He didn't say, go make a sacrifice. Él no le dijo, ve y haz X sacrificio. All of the things that were prescribed by the law. Porque todo lo que estaba escrito en la ley, But he told her, pero le dijo, by her faith, por tu fe she was well. ha sido sanada. And to go and be healed of her affliction. Y ella fue inmediatamente sanada de su enfermedad. He poured out the love of God. Porque ella provocó que saliera el amor de Dios. In no way did he condemn her. Y cuando el amor de Dios sale, no hay forma de que tú sigas siendo igual. He demonstrated his mercy Él le mostró misericordia and gave her great grace. y le dio un gran regalo. And that must have really conflicted Jairus' soul. Así es que ese gran conflicto con Jairo fue para que la gloria de Dios se mostrara. And as Jesus begins to move on with Jairus, Así es que Jesús entonces to go toward Jairus, comenzó de nuevo su camino hacia la casa de Jairo. the people from Jairus' home came and said, Y your la daughter's gente dead. que venía de la casa de Jairo vino y le Your daughter decía has died. que su hija ya había muerto. Don't bother the teacher. No te preocupes, ya no traigas al maestro porque tu hija murió. But Jesus Pero Jesús looked at him and said something that put hope in his heart. lo miró y le dijo algo que puso esperanza en el He corazón. said, do not be afraid. Le dijo, no temas, Only believe. solo cree. And he told the people that were making all the commotion outside. Y le dijo, excuse me, He told all the people that were mourning outside. y vio que toda la gente había estado durante la mañana completa allí en el velatorio de la niña. He said, why make this commotion? Y había una gran conmoción. The child is not dead, but she is sleeping. Y cuando él entró donde la niña y la She was tocó, le dead. dijo, la niña no ha She muerto, was solo dead. duerme. There was no life in her. But Jesus said, she is not dead. Y a pesar de que no había vida en su cuerpo, Jesús le dijo, la niña no está muerta, And he solo went into duerme. her, Y cuando fue a ella, took her by the hand, tomó su mano and said, Talitha Kumi, y le dijo, Talita Kumi, little girl, arise. niña, levántate. Just as Jairus had said, my little girl is going to die. Y mientras Jairo lloraba diciendo, mi niña va a morir, Jesus said, little Jesús girl, decía, niña, arise. levántate. Hallelujah. No, perdón, mientras Jairo estaba gritando Hallelujah. diciendo, mi niña muerta, Jesús le decía, Now I niña, want you to hear levántate. the end of the story. Hallelujah. Awesome things. One touch from Jesus Un toque de Jesús takes a demoniac who was so totally out of his mind. What was that? He, in the beginning there, he took the demoniac that was totally out of his mind. Okay. En otra de las historias también nos recuerda que había una señora totalmente ciega And one touch restored him. y un toque, One touch for the woman with the issue of blood, and she was healed. okay, nos damos cuenta que un toque de el endemoniado, un toque a la señora del flujo de sangre, un toque a la hija de Jairo, Girl, yes. cambió Just one el touch. destino de sus vidas. Not only healed them and gave them new life, but there's so much more. I want you to look in Mark chapter 6, Pero starting at quiero verse contarles también 54. un poco más en el libro de Marcos, chapter Mark 6, Marcos 6, 6 verses 54 through 54. 56. 54 y 55. Marcos 6, 54 y 55. Ok. Okay. And when they came out of the boat, Y recorrieron a 54. yeah, Jesus and his disciples cross over the lake again. Jesucristo había hecho el recorrido con sus discípulos otra vez. Y en el 54 dice,
it says, and when they came out of the boat, immediately the people Y recognized him. saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció And they recognized him, y le reconocieron. and they ran through the whole surrounding region. Y recorrieron toda la tierra de alrededor And they began to carry out on y beds comenzaron a traer de todas partes those who were sick to wherever they heard that he was. enfermos en lechos a donde oían que él estaba. And wherever he entered into the villages, 56. Y donde quiera que entraba en aldeas, the cities or the country, ciudades o campos, they laid the sick in the marketplaces ponían en las calles a los que estaban enfermos and begged him y les rogaban that they might just touch the hem of his que garment. les dejase tocar siquiera el borde de su manto. And as many as touched him Y todos los que le tocaban were made well. se sanaban. The testimony El testimonio of the demoniac that was set free. de la mujer que fue liberada He went to all of those 10 se cities regó por todo alrededor and he told them what Jesus did for them. y le dijo, For y him. ella les contaba lo que el Señor había hecho a través de ella tocar el manto. Not only did he tell them what Jesus did for him, No solamente lo que el Señor había hecho por ella, but he saw what Jesus did for the woman with the issue of blood. así es que como ellos ahora sabían que como que la magia estaba en tocar el manto, todo el mundo quería tocar el manto. And so he told them all about that too. Así es que eso se fue comentando y regándose entre las And gentes. those Y testimonies esos testimonios put such faith in the hearts of the people pusieron la suficiente fe en el corazón de las personas, that everyone who was sick, y entonces todo el que estaba enfermo, everyone that could not walk, todo el que no podía caminar, everyone that was dying todo el que estaba muriendo, was carried out into the fueron marketplace traídos al lugar donde Jesús iba a estar. and laid where Jesus would be passing by, Y mientras Jesús estaba pasando, so that they could just reach out ellos querían And solamente touch the hem of his alcanzarles y tocar el borde como so lo había that they hecho could aquella touch mujer the power of God y poder desatar el poder de Dios and be healed. y ser sanados. Hallelujah. We Hallelujah. are seeing this today. Esto nosotros también los estamos In this viendo day hoy en and día y en este tiempo. A few years ago, we were ministering in Paris, Hace algunos años estaba ministrando en París and my husband was ministering on this word, y mi esposo estaba ministrando en esta misma porción de las Escrituras. and we were going to pray for the people. Y cuando comenzamos a orar por las personas, And Pastor Dorothy el pastor Dolphy, said, I want my secretary to go into my office. quiero que mi secretaria me está diciendo que vaya a la oficina. And she said, we'll pray for 10 people. Hemos orado y les digo, hemos orado por 10 personas. She sent her secretary in and she brought out 4 brand new prayer shawls from Jerusalem. Enviamos a la secretaria a la oficina y ella, she brought 4. She brought 4 prayer shawls. Ella trajo 4 mantos. And so my husband and I each put one on, Así es que mi esposo y yo nos pusimos uno. and Pastors Dorothy and Raj Y el put pastor Dolphy y el prayer shawls on. Rush, cada uno usamos uno. And when we asked 10 people to come up that needed healing in their Y body, cuando pedimos a 10 personas que necesitaran sanidad en su cuerpo, que pasaran, all 2,500 people stood to their feet to come for healing. 2,500 personas se pusieron de pie y vinieron en busca de su sanidad. And so we had to make a different plan. Así es que tuvimos que cada uno coger distintos puestos, So the ushers lined them up around the walls. y mientras hacíamos ondear los mantos. Because we have the same Holy Spirit, ¿Y saben por qué pasó esto? Porque That en Jesus nosotros had. está también el mismo espíritu que estaba en Jesús. because we have the same power Porque to tenemos heal. el mismo poder de sanidad. When we walked around the Cuando peripheral caminábamos alrededor de las personas and they reached out and touched those y ellos tassels, tocaban esos mantos y nosotros los ondeábamos, it was so phenomenal. era increíble, It was so amazing era asombroso
Hundreds cientos and hundreds y cientos of de people were gente healed eran sanadas for touching por the tocar hem of our garment. ese manto. The same El Jesus mismo Jesús that walked in those days que caminó en esos días, walks among us today camina hoy en by día the también power of the Holy Spirit. en el mismo poder de su Espíritu Santo. I want to give you two quick testimonies just to build your faith. Así es que quiero darle aún 2 testimonios más. There is nothing like the desperate heart of a parent when their child needs healing. No hay nada más grande que el agradecimiento en el corazón de alguien que ha sido sanado. We were doing our first national healing conference in Belgium. Vamos a hacer la primera conferencia nacional de sanidad. ¿Dónde? Where? In Belgium, Belgium. Belgium in Europe, Ah, next to France and Germany. ok, es en un país que está entre Francia y Alemania, no se preocupe. We were ministering on a Sunday morning in a church where the pastor was from the Congo and many of the people were from there also. Ok, estábamos ministrando un domingo en la mañana y miles de personas que venían de Congo, África. And my husband had just gotten an email from a woman that we had prayed for that got a brand new heart. Y mi esposo acababa de recibir un email de alguien que A woman that we had prayed for got a brand new heart. Ok, mi esposo recibió un mensaje, un mail por alguien que nosotros habíamos orado para que Dios le cambiara el corazón. And when he read her testimony, Y cuando él leyó sobre su testimonio, he asked if there was anyone that needed a new heart. él también aprovechó el momento y preguntó en la multitud si alguien necesitaba un nuevo corazón. There were 5 little African women. Y pasaron 6 pequeñas About that mujeres tall. africanas como de ese tamaño. 3 of them were on oxygen and pulling it behind them. 3 of them? 3 of them had oxygen. 3 de ellas habían tenido accident. No, oxygen, CO2, oxygen, to help them to breathe because they had heart disease and they needed to be on oxygen. 3 de ellas tenían, ¿cómo se llama esto que le ponen en el corazón a la gente que tiene problemas? Marcapasos. Yeah. Okay. And all 5 of them Y had todas very ellas, serious heart disease. a pesar de que habían 3 que tenían ese tipo de válvulas, ¿verdad? De marcapasos, pero todas las 6 tenían serios problemas del corazón. And my husband asked if I would come and help him pray for them. Y mi esposo las llamó y ellas pasaron para que orara para recibir un nuevo But corazón. there was a father who came to me and said, "Come and pray for my daughter." Pero también había un padre simultáneamente con eso que venía donde mí llorando y decía, ven para que ore por mi hija. She's scheduled to have her legs cut at the ankle Ella está a punto de que le corten el pie por el tobillo to have her feet turned para so that she could walk. que ella pueda caminar. And so I went over there and he holds his daughter up. Y fui hacia allá y él levantó a su hija And here's how her feet looked. y su pie, así era que se veía su One pie. pointed that way and one pointed that way. Una parte de su pie estaba a la derecha y la otra a la izquierda, o sea, el pie estaba totalmente roto por el We were tobillo. going to have to cut them off Y at ellos the iban a tener ankles que cortárselo. and put them back together again with metal plates and screws. Y iban a tener entonces que cortárselo y ponerle una especie de, ¿cómo se llama? De prótesis. And he was so desperate. Y él estaba muy deprimido. Sometimes our faith is in a place of desperation. Muchas veces nuestra fe es puesta en un nivel de And I desesperación. have to tell you, it was not my faith, Y debo decirle que esa no era mi fe, but it was the faith and the desperation of that father. pero la fe de la desesperación que tenía ese padre. I had him put her in a chair, Puse el pie en una silla and I went to lift her little ankles, y le toqué su tobillo and I never had a chance to pray y yo nunca tuve la oportunidad de orar because those feet went just like that. porque el pie se le She enderezó. was totally healed. Solamente recibió el Totally milagro. healed. Yes.
A couple years later, we were doing a healing conference in the south of France, in Toulouse. Un par de años después volvimos a Francia And I was praying for a woman with many tumors in her body. y estábamos orando por una mujer que tenía varios tumores en su cuerpo. And we were having great success. You could feel the tumors going down. Y sentíamos cuando la tocábamos esos tumores que hacían como un zigzag. And a desperate mother came to me. Y su madre vino a mí And she said, please come and pray for my son. y me decía, por favor ven y ora por mí. And I said, we'll pray for your son as soon as we're done praying for this lady. Y entonces le dije, ok, voy a ir a orar por su hijo, pero permítame primero orar por esta mujer que tiene tumores. So I went over to pray for her son, Y cuando fui a orar por su hijo, and I had not seen him at all. mientras oraba por la mujer que tenía los tumores, ya no tuve la necesidad de ir a orar por su hijo porque su hijo también se sanó. Her son was born with dwarfism. Su hijo había nacido So his head was the full size and his body was the full size, con una deficiencia corporal. but his arms and his legs were very small. ¿Es what? His arms and his legs were very Ok, small. tenía un problema de deficiencia en el cuerpo y tenía miembros unos más cortos que otros, como los brazos. Like that? One arm longer than the Oh, other one? no. His arms and his legs were very little, pequeños. Ok, los Yeah. huesos de sus brazos eran muy pequeños, o sea, él no, la deficiencia que tenía en su cuerpo era que no alcanzaba el crecimiento normal. Ok, Not only that, no solamente eso, but his femur, the bone in the top of his leg, el fémur de su pierna was twisted, estaba retorcido and the bottom bones in his leg were in a C curve like this. y su hueso, this one, Yeah. su hueso de aquí estaba torcido también. And there was nothing that could be done for him. Y aparentemente los médicos decían que no había nada que hacer, Nothing that medical science could nada do. que la ciencia médica pudiese hacer. Not only that, but he was born without sockets in his hips. Ese niño había nacido con ese problema. At 5 years old, he had never walked. Y durante 5 años que ya tenía de edad, nunca antes pudo caminar. And when I saw him, Y cuando yo le vi, I remembered the testimony of the little girl whose feet Recordé. were like that. el testimonio de la niña. And I asked him, I said, what do you want Jesus to do for you? Y le pregunté, ¿qué tú quieres que el Señor Jesús haga por ti? And he said, I want to run like other little boys. Y él le dijo, yo quiero correr como todos los niños. And so I said to him, his name is, can't remember now, Desnos. Anyway, I said to him, Y le dije al niño, no recuerdo su nombre ahora. I said, you know, do you want to be healed? Healed is something that happens kind of slowly. Or would you like a miracle? And I told him about the little girl with the feet that I never had to pray for, and God just healed her. Wait. Oh, Así es que le pregunté al niño, ¿tú quieres sanarte poquito a poco o quiere un milagro completamente ahora? and he started laughing and just grabbed his tummy and went side to side. I think I forgot one part. Oh. Y eso que olvidé una parte porque ella ya concluyó y yo no. Okay, you say that you asked to the little If he boy wanted a si miracle quiere or a un milagro healing. o, Yeah. o ser sanado inmediato. And he had put his order in with God for a miracle. Y él le Yeah. dijo, yo quiero que Dios me sane, yo quiero un milagro. Oh, Gildas, that was his name, Gildas. And I said, Gildas, let me take your ankles. Y así que ella le dijo, déjame tomar tu pierna. And I lifted his ankles up, and I never got a chance to pray for him. Y cuando le levanté el pie, al igual que aquello que le conté que me sucedió con la niña, ni siquiera tuve que orar. Su The pie twist. se enderezó. The twist came out of his leg, Sí, su pie salió de esta parte. and the C curve straightened out. Y lo que estaba torcido aquí bajo el tobillo también se enderezó. Hallelujah. Tú no tuve que orar. And I put him on the floor, and I just tapped his little hips,
And I said, be healed in Jesus' name. Así es que lo toqué, le agarré de la mano y le dije, párate, y le dije, sé sano en el nombre de Jesús. And I said, run, Gildas, Y le dije, run. vete y corre como corren los otros niños. Y él salió corriendo. He took off running back Y él and empezó forth. a correr de aquí para allá, de allá para acá. It was a short aisle, probably from one pillar to Y the era un next. sitio más o menos más corto que este, como de But aquí a his allá. little legs were only about this long. Excuse me? His little legs were only about that long. Pero el niño era, what? What about that? His legs were short, very short. Okay, legs. okay. Era un niño, no era grande, pero empezó a correr en un sitio So he corto, ran así, back era and más forth, and corto que finally I just scooped him up in my arms, Así es que él iba, corría y venía y se abrazaba de mí, whirled him around, corriendo todo alrededor. and asked him if he wanted to tell people what Jesus did for him. Y así es que entonces empezamos a decirle todo lo que el Señor había hecho por este niño. So I took him up on the platform to a medical doctor who was sponsoring this Así es que allá en aquella conference. plataforma también habían algunos médicos que llamamos. And I said, Dr. Murad, Jesus just touched Gildas. Y incluso los médicos nos decían, ya el niño está sano, Jesús lo He sanó. wants to give a testimony. Y él quería dar el testimonio. So he said, Gildas, what did Jesus do for you? Así es que le decían, Gilda, ¿qué ha hecho el Señor por ti? He said he grabbed a hold of my leg and pulled it, Y él decía, yo sentí que alguien me tocó el hueso y lo sacó. and now I can run like Y the ahora wind. yo puedo correr como los otros niños. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. God is in the healing business. And Dios- when you think of how a person's life changes when they're healed, Dios está muy envuelto en sus negocios de hacer milagro. things that, that little girl would have died Esa niñita pudo haber muerto and her life would have been ended. y habría terminado su vida simplemente. That probably would have been the same for the woman with the issue of blood. Probablemente hubiera pasado lo mismo también con el niño y And con la mujer. the demoniac, he probably would have killed himself. Probablemente la mujer del flujo de sangre, si no hubiera tocado el borde de Jesús, a lo mejor se habría suicidado porque ni siquiera en la sinagoga la aceptaban. But Jesus came to give us life Pero Jesús vino a darnos vida and to give us life abundantly. y a darnos vida sin límite. Hallelujah. Aleluya. I want to pray for you Yo tonight. quiero orar por ustedes esta And I noche. know it's getting late, Y yo sé que se está haciendo tarde. but I'd like you all to stand. Para el like. I would like everyone to stand Pero me gustaría que cada uno de ustedes se ponga de pie that wants a touch from the Lord, y que reciban un toque del Señor. because I believe that God wants to use each one of you Porque yo creo que el Señor quiere tocar de manera individual a cada uno de ustedes. to touch those who are hurting, Tocar sus corazones, those who are broken, aquellos corazones que están rotos, those who need healing in their bodies, aquellos que necesitan una sanidad, un milagro en su cuerpo, or healing in their emotions, o sanidad emocional, healing in their broken hearts. sanidad en un corazón herido. I want you to lift your hands to the Lord. Yo quiero que levanten sus manos al Señor. You know, every single believer Cada creyente is commissioned by Jesus es comisionado por to Jesús. lay hands on the sick and see them recover, Tú, to lay hands on the sick para and to see tocar them con sus recover. manos y que las enfermedades se vayan. I want God to touch your hands tonight. Yo quiero que Dios toque sus manos I esta want you noche. to lift your hands to the Lord, ¿Cuánto quieren que el Señor le toque sus manos? Levanten sus manos. and I want you to ask Y Jesus quiero que ustedes le pidan al Señor to fill your hands with the power of the Holy Spirit. que llene sus manos con el poder del Espíritu Santo. He wants to fill your hands with the Él Holy Spirit. quiere llenar sus manos con el poder del Espíritu Santo. If you were going hunting, Si usted va de caza, de cacería, if you're going hunting, you're not going to take an empty gun. usted no se va a ir con un arma vacía. You need to load your gun with bullets, Usted necesita cargar el arma con la que usted va a cazar, or you're not going to get any game when you o no va a shoot. poder matar ningún ave.
So God wants to load up your Así es que hands Dios quiere cargar tus manos with His healing power. con su poder de sanidad. So right now, Así es que ahora, in Jesus' en name, el nombre de if you Jesús, want God's healing power in your hands, si usted lift quiere your hands to the atrapar Lord. el poder de Jesús en Lift sus them both manos, up. Close your eyes levanten sus ambas manos y and cierren focus sus the ojos gaze of your soul on y Jesus deje que su alma se involucre con and el Señor. how much He loves you. Lord Jesus, Señor Jesús, we ask that you would touch te pedimos, every Señor, que hand toque here cada mano and aquí release an anointing for y healing. que tú desates una unción de sanidad. Let your healing power come and fill these hands. Deja, Señor, Fill them more. que tu unción de milagros Fill llene them nuestras more. manos, llénalo más. Give them more power, Dales Lord. más poder, Señor, More anointing, más unción. Lord, and just more commitment to use their hands Señor, tú nos has encomendado a usar nuestras to manos be your hands, para que sean tus to manos bring healing que and traigan wholeness. sanidad In Jesus' en el name. nombre de Jesús. In Jesus' name. Some of you are beginning to feel your hands load up. Alguien está comenzando a sentir sus manos If you cargadas. feel llenas. something in your hands, I Si want you usted to wave at siente me. algo en sus manos ahora, mueva su mano, déjenoslo saber. Somebody tell me what you're feeling. What are you Alguien- feeling in your hands? Si alguien ha sentido algo en sus manos, me lo puede dejar saber. Some of you might be feeling heat. Alguien está sintiendo como un golpe en sus That's manos. the power of Ese es God. el poder de Dios. Some of you might be feeling like electricity. Alguien está sintiendo como Wave electricidad en at me sus if you're manos. feeling electricity in your hands. Alguien está sintiendo como electricidad en sus manos. Wave at me if oh look, this man at the back in the with the white hair. Ese yellow shirt. Yes. Ese hombre que está allá con la camisa amarilla. Would you come forward? Pudiese I venir aquí, see por the favor. anointing of God Yo veo all la around unción you. de Dios alrededor. I de want ese you to hombre. come up. Yo quiero que usted venga aquí, por favor. God wants to use you for healing. Dios quiere desatar en usted una unción de milagro. You can stand right there. Puede pararse ahí. He's given you a compassion for people who are broken. El Señor le está dando a usted una unción de compasión por las personas que han sido heridas. And He wants to use these hands Y Él quiere usar sus manos to touch those who are hurting. para sanar We just y release desatar the anointing of the milagros. Holy Spirit in these Que la unción de hands. del Espíritu Santo esté con usted. Unction for healing Unción de milagros y and sanidad. raising the dead. These hands will be laid on the sick and they will Con sus recover. manos usted va a levantar a los muertos. Do you have an eye problem? ¿Usted tiene problema de la vista? ¿Tiene problema de la vista? No? Okay. No? I want to pray for your eyes. Ella quiere orar por sus ojos. I want to pray that you'll not only see with these eyes, but that you'll see with the eyes of your spirit. Ella ora para que usted no solamente vea lo que vea con sus ojos, You'll sino lo be que able vea to en el see Espíritu. those who are hurting, who are broken. And God will give you knowledge as to what their sickness is. Usted And va you'll lay hands on them. a ver más allá de su vista natural y podrás ver a qué corazones heridos y podrá interceder por ellos y sanarlos. And as you pray for them, Y usted orará por ellos. He'll pour out His healing power. Recibe poder. And you'll see miracles. You'll see healings. Usted va a ver muchos milagros de sanidad. Others of you felt the power of God in your hands. ¿Alguien más sintió Wave poder at de Dios me. en sus manos? If you felt the power of God in your hands, Si usted sintió poder de Dios en sus manos, Wave déjenmelo at saber. ¿Alguien más? hallelujah. Hallelujah. Father, give them more. Padre, dales Give más. them more. Más. I just bless them in your name. Yo los bendigo en tu nombre. Pastor, you probably need to close the meeting, but my husband and I will pray for, and our team will come and pray. Some of them are here. Pastor, probablemente ya ustedes estén a punto de cerrar la reunión, pero mi esposo y yo vamos a orar por ustedes For y anyone parte who del needs equipo que healing ya in their está aquí body en la iglesia tonight. vamos a orar por ustedes. Is that all right? ¿Está bien? Por ustedes.
por los miembros de la iglesia. Todo aquel que quiera pasar aquí para oración, Jim, todo el would que you come? necesite alguna oración específica también pase aquí. Carolyn, any more of our people that are here? Is there any more of our team? Andy's here. Come on, Pastor Andy. Hallelujah. Estamos